Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en un programa más de Domingo en Línea de la Iglesia Wesleyana. Antes de comenzar este servicio, queremos que usted también pueda suscribirse también a nuestro canal de YouTube. Recuerde que tenemos todos los programas que se han publicado desde hoy día hacia atrás. Así que si usted quiere ser bendecido, puede nuevamente mirarlos a través del canal de YouTube. Así que no olvide suscribirse y recuerde también comentarnos abajo sobre este programa. Así es, queremos que todos en sus casas puedan estar atentos escuchando el mensaje de hoy día. Queremos también mostrarle también porque se viene un nuevo proyecto Biblia y también una prédica con el mensaje Activando el Ejército de Dios, que va a estar en palabras del pastor Carlos Martínez. Así que como todos los domingos y tal también como lo dijo Axa, compartir este video a todos sus conocidos, invitarlos a que se suscriban al canal para que pueda ser bendecido mucha más gente de la que ya lo es. Así que vamos primero con unas lindas alabanzas para poder cantar en el hogar a Dios. Al recordar, no tengo duda que lo mejor y lo peor de mí estuviste siempre ahí. En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. No me preocupa más porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás, un camino abrirás. Donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. En ti todo lo puedo, todo es posible, pues la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y yo viviré por fe. Nada es imposible.
que sienta. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible. Es la fuerza que tú me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que vea. No viviré por lo que sienta. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible. Es la fuerza que tú me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. En ti todo lo puedo, todo es posible. Pues la fuerza que tú me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Estamos de vuelta después de haber escuchado estas lindas alabanzas para bendecir también el nombre del Señor. Vamos a leer también un pasaje de la Escritura, así que los invito a ustedes a buscar en sus casas el libro de Proverbios, un libro muy lindo, ¿no es cierto?, que también exalta la grandeza de nuestro Señor. El capítulo 15, y vamos a leer 2 versículos 28 y 29. Dice así la palabra del Señor: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Amén. Amén. Así es, hoy día tenemos claro que a veces nosotros tenemos que pensar antes de poder responder, especialmente en el día de hoy, donde escribimos, ¿cierto?, muy fácilmente en redes sociales, en otras partes. Antes quizás pensábamos un poco más antes de decir las cosas, y eso puede llevar a conflictos también, y a veces a decir cosas que quizás no pensamos realmente. También hoy día seguimos con Proyecto Biblia. Hoy día un video muy interesante que nos habla de la palabra Ahavá, que significa amor. Sabemos que hoy día la palabra amor, cada uno tiene un significado diferente de lo que es la palabra amor, pero hoy día vamos a ver el significado bíblico que se le da al Antiguo Testamento y a Dios como la fuente única de amor. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema.
Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a profundizar en la tercera palabra clave en esta oración. Dios llama a Israel a amar a su Dios. ¿Y qué significa? Amar es una palabra muy común en la mayoría de los idiomas, como lo es en el hebreo antiguo. Se pronuncia ahavá. Su significado básico se refiere a la clase de afecto o atención que una persona muestra hacia otra. En ocasiones describe afecto físico, como el amor del rey de Persia por la reina Esther, pero hay otras palabras en hebreo que se refieren más específicamente al deseo físico o al sexo. Ahavá es más amplia. Abraham tuvo ahavá por su hijo Isaac. Ese es amor paternal. Jonathan mostró ahavá por su amigo David. Ese sería amor fraternal. De hecho, un grupo entero de personas pueden tener ahavá por su líder, como cuando los israelitas mostraron su amor por el rey David. Ahavá puede incluso describir la lealtad entre aliados políticos, como Hiram, el rey de Tiro, amó a David. Tenían buena relación, así que Hiram quería ayudar a Salomón, hijo de David, a construir el templo. Todos son diferentes clases de afecto descritos con la misma palabra, ahavá. Todo esto es útil para entender el ahavá de Dios en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, Moisés dijo a los israelitas, Dios mostró afecto por ustedes. Él los eligió debido a su ahavá por ustedes. Dios no ama porque los israelitas se lo hayan ganado o lo merezcan. Simplemente se origina en el propio carácter de Dios. Él ama porque Él ama. Esta es la razón por la que Jeremías puede decir que el amor de Dios es eterno. No tiene fin porque no tiene principio. El amor de Dios es simplemente una realidad eterna del universo. El amor de Dios no es un deber, es un sentimiento y afecto genuino que Dios experimenta. Esta es la razón por la que el profeta Oseas compara el amor de Dios por su pueblo al ahavá de un esposo por su esposa o a un padre mostrando ahavá por su hijo. Es uno de los sentimientos más fuertes que Dios siente. Pero eso no significa que el amor de Dios sea solo un sentimiento. El amor de Dios también es una acción. Es algo que Dios elige hacer, como cuando Moisés dice, por el ahavá de Dios hacia tus padres, Él te sacó de Egipto con su gran poder. El amor de Dios no es solo un sentimiento, es algo que Dios hace. En el Shema, Israel es llamado a responder al ahavá de Dios mostrando ahavá de vuelta. Así como el amor de Dios, el amor humano se debe mostrar a través de acciones, como en Deuteronomio 10. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas y que guardes los mandamientos. Todas estas acciones están centradas en el amor. Si no las estoy haciendo, en realidad no amo a Dios, solo digo que lo hago. Lo que nos lleva a una última cosa. En el Antiguo Testamento muestro mi amor por Dios por la manera en que trato a las personas a mi alrededor. En Deuteronomio leemos que Dios defiende la causa del huérfano y la viuda y que Él muestra ahavá por los extranjeros entre ustedes, dándoles alimento y vestido. Así que tú también muestra ahavá por el extranjero. Las personas deben imitar el ahavá de Dios mostrando ahavá por otros. Esta es la idea detrás de la famosa frase, ahavá a tu prójimo como a ti mismo. Al final del día, todo esto está arraigado en el ahavá eterno de Dios, como leemos en la epístola de Primera de Juan en el Nuevo Testamento. Amamos porque Dios nos amó primero, y esa es la palabra hebrea, ahavá. Estamos de vuelta después de un interesante video de Proyecto Biblia, los cuales nos relatan un poco más de cómo se manejaban las palabras y cuál es el significado verdadero del amor en el Antiguo Testamento y también en los días de hoy para nosotros que creemos y confiamos en Dios. Como todos los domingos, tenemos que agradecer a nuestro Señor y pedirle también en oración cuáles son nuestras intenciones de nuestro corazón y también como congregación. Así que el día de hoy te voy a pedir que puedas orar para agradecer al Señor porque Él nos ha guardado, agradecer también porque nos ha mantenido firmes en las adversidades. Sabemos que todo es un proceso que vamos a tener que ir viviendo, pero el Señor está con nosotros y queremos que nosotros poder sentir su presencia y también siempre agradecerle a Él por estar vivos y poder estar compartiendo también su palabra. Así que oremos por favor. Amado Señor, te damos muchas gracias por la vida, por la salud que nos concedes, gracias porque también podemos hablar de ti a través de los medios, a través de las redes sociales. Queremos darte las gracias primero que todo por tenernos con vida, porque podemos también en nuestro país tener la libertad de hablar de ti, tenemos la libertad de poder expresar también la palabra tuya, Señor, a través de estos medios, Señor, y ser también de bendición para muchos otros.
Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, donde hemos tenido que estar encerrados en nuestros hogares, pero nosotros también queremos sacar el lado positivo de esto, porque hemos podido compartir más con nuestra familia y hemos podido quizás entregar el mensaje a muchas más personas de lo que quizás podemos hacer de manera presencial. Por eso, Señor, queremos hoy día agradecerte porque sabemos que todas las cosas, Señor, ocurren, Señor, bajo tu voluntad. Y queremos, Señor, que tu mano poderosa esté cada día con tus hijos, Señor, que tú cada día puedas proteger a tus hijos, Señor, los puedas levantar de donde están, puedas sanar a aquellos que estén enfermos y puedas darle también la tranquilidad a aquellos que también han perdido seres queridos, Señor. Pero queremos, Señor, que esta oración sea principalmente agradeciéndote a ti por lo que tú nos das, porque sabemos que tenemos el regalo más hermoso que es la salvación. Y que eso, a pesar de cualquier cosa, cualquier pandemia, cualquier tragedia que pueda ocurrir, es lo más importante y lo primordial, que estamos de tu lado. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Queremos que tú sigas, Señor, estando con nosotros en este programa, que tú puedas bendecir a aquellos que están escuchando también y viendo este programa, que tú puedas estar con ellos y alcanzar también a aquellos que nunca han escuchado de ti o que tienen un corazón con dudas, Señor, que tú puedas obrar en sus vidas. Te agradecemos por todo esto, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Queremos pedir también una bendición especial porque han habido también nuevos nacimientos en nuestra iglesia. Queremos enviarle bendiciones a todos los nuevos papitos, ¿cierto? Y los que ya fueron y están en su segundo, nosotros ya nos queda poquito. Así que, y también los que están esperando, guaguita, que puedan en el fondo tener confianza en el Señor y que todo va a estar bien. Amén. Y agradecerle también por las respuestas que ha dado el Señor a través de este tiempo. Queremos ahora invitarlos a escuchar la palabra en voz del pastor Carlos Martínez, donde nos va a hablar del tema activando el ejército de Dios. Amén. Un mensaje basado en torno a los procesos que el Señor nos pone adelante y cómo podemos ocuparlos en cada etapa de nuestra vida para poder salir victoriosos y airosos en todo proceso, sea malo, sea bueno. Todo lo que nosotros nos pase, si nosotros creemos en Dios, nos viene a bien. Así Amén. que antes vamos a escuchar una alabanza y luego la palabra del pastor Carlos Martínez. Hay poder en la sangre, del Calvario fluyó.
Un saludo afectuoso a cada pastor, cada líder y cada miembro de la Iglesia Iberoamericana. Hago extensivo este saludo en igual manera a todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, pero pertenecen a otra organización cristiana. Bendiciones. Esperamos que sea un tiempo de edificación, de desafío, y que el Espíritu Santo pueda iluminar la palabra y de esa forma todos podamos sacar el beneficio y el provecho que conlleve a la extensión del reino de Dios. El título para desarrollar este mensaje es ¿Cómo activar el ejército de Dios? Y quisiera comenzar diciendo que uno de los ministerios más sobresalientes del Hijo de Dios fue precisamente ser el gran guerrero de Jehová, el máximo intercesor del reino de Dios. Somos parte del ejército del Dios viviente. Y al ser parte del ejército del Dios viviente tenemos que ser gente de guerra, pastores con un espíritu de conquista, no opacado, no pusilánime, no cobarde, no de doble ánimo, sino con hierro en nuestros huesos, con un espíritu diferente, imitadores de Cristo, sujetos a la palabra y hambrientos y sedientos del Espíritu Santo. ¿Cómo activar el ejército de Dios? Tenemos que tener un corazón renovado y refrescado en la presencia de Dios. Tenemos que tener la certeza que estamos caminando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. El ministerio pastoral trae desgaste. El ministerio pastoral es incomprendido de una gran lucha, de un gran sacrificio, de un esfuerzo permanente para negarnos a nosotros mismos con tal que la gracia de Dios pueda fluir y operar en nuestras vidas. El ministerio pastoral es un trabajo duro, es un trabajo que tiene que ver con una entrega total a Dios y por ende una entrega también al rebaño, a la gente, a las personas. De modo que cuando nosotros como ministros de Dios nos constituimos en punta de lanza, somos el blanco perfecto del enemigo. Por tal razón, necesitamos darle plena libertad al Espíritu Santo para que las áreas de nuestras vidas sean gobernadas y controladas por Él. Porque cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar, o el trabajo del Espíritu Santo siempre se va a expresar con el control de nuestra voluntad, con la salvación de las almas, la sanidad de los enfermos, la manifestación del poder de Dios en una forma evidente. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros los pastores somos fundamentales. Los mayores enemigos de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, de los líderes, de los creyentes en general, son las áreas neurálgicas del corazón. Recordemos las palabras del sabio Salomón: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardar nuestro corazón, proteger nuestro corazón, no infectar nuestro corazón. Y recordemos las palabras del sabio Salomón cuando dice que el crisol es para la plata y la hornaza para el oro. Y Dios prueba los corazones de los hombres. De manera que Dios prueba nuestros corazones. Ahora, ¿cómo poder observar el respaldo de Dios? ¿En qué reside el respaldo de Dios? El respaldo de Dios reside en la transparencia del hombre y de la mujer de Dios. No en su oratoria, ni en su habilidad administrativa, ni en el manejo del manual de gobierno. Todas estas cosas son buenas,
pero pueden darnos una sensación equivocada de lo que significa ser un ejército debidamente preparado y que sabe usar sus armas. Y no solamente preparado y que sabe usar sus armas, sino que entiende los tiempos de Dios, entiende la hora profética que nos ha tocado vivir. Dicho de otra manera, es reconocer que vivimos en un tiempo oportuno por la avalancha de tendencias culturales y relativas que empiezan a predominar en el mundo y desean de una u otra manera permear a la iglesia hacia el secularismo. De allí que es tremendamente vital internalizar la palabra y ser esclavos de la palabra. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Primera de Samuel. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Sus palabras llegaban al corazón. Samuel era como un transmisor de la verdad. Lo que declaraba se cumplía. Ninguna palabra dejó caer en tierra. Las palabras de Jesús son en igual manera muy sabias y oportunas. Dice en Juan 6:63 de la siguiente manera: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras de Jesús debieran ser permanentemente recordadas por nosotros. En otra forma, nosotros debiéramos ser inspirados por las palabras de Jesús. Recordemos a los fariseos, a los escribas, cuando ellos quedaron pasmados. Este hombre habla como quien tiene autoridad. En otra ocasión, al ver la manifestación del poder de Dios, esa multitud declaraba: jamás hombre alguno habló como este hombre. Jamás hombre alguno habló como este hombre. Estas cosas que le he mencionado son básicas, son elementales, pero son tremendamente necesarias para activar el ejército de Dios. Para que el hombre y la mujer, que es parte de la familia divina, de la familia del Señor, se levante cumpliendo el trazado divino. Y cuando oraba y pensaba cuál sería la palabra más adecuada para compartir en esta convocatoria que nos consulta como líderes iberoamericanos, he decidido hablar de David. David vivió en 4 lugares: Belén, Adulán, Hebrón y Sión. Todos estos lugares nos entregan enseñanzas a los líderes y a los creyentes en general. ¿Cómo aprender a gobernar con Cristo? ¿Cómo poder ejercer una influencia de reino? ¿Cómo marcar presencia donde Dios nos ha puesto? Y me voy a referir mayormente cuando David marchó en dirección a Sión. Pero en una forma breve tendré que mencionar cada uno de los otros lugares porque son fundamentales en la posesión de Sión. Es decir, para tomar posesión de Sión, los lugares en los cuales David vivió dejan claras enseñanzas para cada uno de nosotros. Miren lo que dice la Escritura. En 1 de Crónicas capítulo 11, versículo 4 al 9. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joás,
hijo de Sarbia. Subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto le llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Nadie había logrado conquistar Sión. Sión era una fortaleza impenetrable. De modo que estos 4 lugares en los cuales David vivió, podemos sacar claras enseñanzas para nosotros, ministros de Dios, los líderes y los creyentes en general. En Belén aprendemos a ser fieles en lo poco. Fieles en lo poco. No siempre la gente es fiel en lo poco. En el aspecto ministerial tenemos una profunda satisfacción en los comienzos ministeriales, viviendo muy al límite en el aspecto económico. Sin embargo, nuestra gratitud a Dios, nuestra exaltación a Él y el ver la respuesta de Dios, ese fue el mayor respaldo que el Espíritu Santo pudo darnos. Antes de un mes teníamos 30 almas que habían descubierto a Cristo a través de la predicación que Dios me permitió compartir en aquellos días. Pero David no solamente vivió en Belén, sino vivió en Adulán, la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán aprendemos a ser fieles en la necesidad y encontrar nuestra seguridad en el Señor. David había vivido un momento crítico. Su fama y la bendición de David era evidente. Había derribado al gigante Goliat. La fe en Dios, su confianza en Él, disipó los temores y el pánico que había en el campamento de Israel. Usted conoce bien la historia. Pero sin embargo, toda esa bendición que David había experimentado fue atacada por la envidia, por los celos de Saúl. Y David se encuentra huyendo, lleno de temor, escondido. La experiencia de David no fue fácil. Pero David pasó la prueba que Dios había permitido para entrenarlo en su llamado. Y Dios permite que se una a hombres inútiles, deprimidos, abatidos, enfermos, llenos de amargura. Y Él se constituye en el líder de esos hombres. En otras palabras, la cueva de Adulam no era un lugar para morir, sino era un lugar para que su corazón sea forjado para ser un soldado de conquista, para ser un líder que pueda llevar adelante el nombre de Jehová. En otras palabras, la cueva no es para morir, sino es para ser formado con las características propias de un conquistador. Dios a nosotros como ministro de Dios y a ti como líder, inclusive tú como creyente, el Señor muchas veces permite que entremos a la cueva de Adulam para formar en nosotros las cualidades necesarias para cumplir la asignación divina y hacerlo con fidelidad. Muchos pastores, miembros, inclusive líderes que ejercieron un rol importante en algún momento de su carrera cristiana, mueren en la cueva porque no entienden el propósito divino que se manifiesta a través de pruebas y tribulaciones. Muchos han aprendido tremendas lecciones prácticas en los momentos más duros, porque cada prueba tiene un propósito. Y los propósitos de Dios siempre son saludables y nobles. Pero un tercer lugar vivió David, Hebrón.
Y en Hebrón aprendemos la lección de comprometernos cultivando relaciones a pesar de las circunstancias. En otras palabras, cultivamos relaciones y nos comprometemos y mantenemos la fidelidad cuán dolorosa sea la experiencia. Y nótese algo interesante. Hebrón era más alta que Sión, era más empinada, más rocosa que Sión. Y Hebrón había sido conquistada por David. Nadie había logrado conquistar Sión, porque era una fortaleza impenetrable. David y sus hombres habían conquistado Hebrón. Y el ejército de Dios destruyó a los jebuseos en un día. Destruyó a los jebuseos en un día. Y esto nos habla que Dios nos ha dado autoridad para destruir fortalezas, que nada es demasiado difícil para Dios, que no hay nada demasiado complicado para aquel que está dispuesto a creerle a Dios y a establecer la palabra en su propio espíritu. Los problemas muchas veces son y tienen que ver con la espiritualidad del liderazgo. La victoria no son el resultado de quién habla más fuerte, sino hay cosas prácticas que son esenciales para lograr que el ejército de Dios pueda ser activado y pueda cumplir el propósito divino en cada detalle. La primera cosa que quiero destacar es cultivar la unidad de espíritu. Las áreas que le dan ventaja al diablo es la desunión, los celos, la envidia, la carnalidad, la deslealtad. Es una tragedia un pastor rebelde. Es trágico cuando un pastor es rebelde, no se sujeta a sus líderes y tiene una tendencia hacia el negativismo. Eso es trágico. Que Dios nos ayude para tener un espíritu enseñable, un espíritu de superación. Otros tienen una actitud más positiva, pero sin embargo no ordenan sus prioridades y ocupan el tiempo en muchos quehaceres que, no siendo malos, sin embargo pierden ese foco de la unidad de espíritu, de la visión corporativa, que es tan importante para llevar a cabo desafíos mayores de conquista y todos estar sintiendo una misma cosa. La segunda cosa que quiero destacar es formar alianzas en el espíritu. Lo peligroso es volvernos religiosos y olvidarnos que nuestro desafío mayor es ser fieles. Es cierto, debemos ser organizados, debemos depender del Espíritu Santo, debemos tener una visión de cuerpo, debemos proyectarnos en unidad, porque las lecciones las tenemos del mismo David, que fue fiel. Pero la victoria de David fue un trabajo colectivo. Los hombres valientes que formaban parte de su ejército fueron fundamentales en la conquista lograda. Por eso que es importante la unidad, el compañerismo entre pastores, el relacionarnos bien, el tener una actitud positiva. Eso es de gran ayuda. Cuando uno tiene el privilegio de dirigir o de liderar tantos años, como en mi caso, porque soy pastor fundador de la obra en Chile, y hemos cultivado el respeto, la generosidad, las buenas relaciones, hemos entendido el principio de autoridad, y todo esto conlleva a la realización ministerial, al progreso ministerial. Y uno comienza a tener profundas satisfacciones cuando puede apreciar cómo los hijos se convirtieron en nuestro ministerio,
Algunos los bauticé, tuve el privilegio de casarlos y comencé a ver su desarrollo espiritual y puedo observarlo ya siendo adulto, teniendo su propia familia, y observo el crecimiento, el desarrollo, la autoridad espiritual, y puedo decir, sorprendido, Dios nos ha regalado líderes de exportación, porque es una bendición cultivar relaciones armoniosas. Cuando cultivamos relaciones armoniosas y entendemos el principio de autoridad, eso es tremendamente valioso para liberar una bendición grande sobre todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. El pastor que aprendió la obediencia como miembro de la iglesia local, que fue un fiel diezmador, un buen mayordomo, no le costará ser un buen mayordomo cuando sea un pastor aspirante o cuando sea un pastor ordenado, porque aprendió a caminar en un discipulado radical cuando era miembro. Se dice que una de las tareas más complicadas de un pastor es pastorear pastores. Y claro que es difícil por el hecho que los pastores tienen su propia experiencia, tienen su capacidad, y en ellos fluye de igual manera la gracia, hay dones, hay bendiciones. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos a Cristo, la sencillez de nuestro corazón, la humildad, se torna en una virtud. Cuando uno comienza también a reconocer y a valorar la gracia que opera en el consiervo, la gracia que comienza a operar en el hijo espiritual. Esto es tremendamente importante. Una de las lecciones que podemos aprender es a no promovernos, sino esperar que Dios nos promueva, que sea Dios quien nos promueva. Cuando uno recuerda el caso de José, la experiencia de José en un proceso doloroso, no fácil, pero Dios estaba con él, lo prosperó bajo circunstancias difíciles, la injusticia, la calumnia, fue en su contra, pero se mantuvo en integridad y Dios lo respaldó. 13 años de una prueba muy seria, pero sin embargo llega el tiempo Cairo, el tiempo de Dios, y ese hombre que pasó por dificultades grandes, su integridad, sus sueños, llegan a una realidad y luego es ascendido a gobernador. El hijo pródigo tenía una herencia, pero la tomó demasiado pronto, y desperdició viviendo en el placer de la carne. Usted conoce muy bien la historia del hijo pródigo, y fue restaurado en la calidad de hijo, pero no se le dio una nueva herencia. Y aquí aprendemos la lección de no apresurarnos. Todo hombre que está en la carne va a apresurarse, va a querer ir más rápido de lo que verdaderamente Dios quiere llevarnos. La única manera de reflejar la gracia de Dios es que mi vida y ministerio esté en Cristo. Que yo sirva a Dios en espíritu, con fe y paciencia. Dios siempre va a usar a los líderes espirituales que están en autoridad para discernir la promoción que deseo. Ahora, si los líderes espirituales mayores, los que tienen que reproducir hijos espirituales, los que tienen que reproducir pastores, si esos líderes están en la carne, verán a sus hijos y consiervos como un peligro. Los celos de perder el protagonismo y la opinión delante de los demás comienza a ser una lucha interna que se torna en un tropiezo muy serio. Pero qué diferencia es cuando hay un líder mayor que siente un profundo regocijo cuando Dios comienza a usar a sus hijos espirituales. Y cuando comienza a liberar bendición y a soltar bendición
sobre los demás consiervos. Hay una bendición mayor porque el éxito ministerial de uno o la bendición que está experimentando de cualquier naturaleza, uno siente la bendición y se regocija por la victoria espiritual que está experimentando el consiervo. Cuando Dios nos pone en una posición de autoridad, debiera ser el resultado de que nosotros aprendimos a caminar en la senda de la cruz, que somos buenos soldados, que somos referentes, que somos ejemplos, que hemos imitado a Cristo y que otros quieren imitar algunos aspectos de la vida de uno. Tomemos una vez más el pasaje de David. Dios no le entregó Sión a David con la rapidez que podríamos imaginarnos, sino Sión fue entregada hasta que el diseño de Dios se había cumplido. En otras palabras, hasta que estaba listo para ese desafío. La única razón que la conquista de Sión fue tan rápida fue por las pruebas vividas en Belén, en Adulán y en Hebrón. A veces nosotros los pastores promovemos a la gente antes de tiempo. Vemos su entusiasmo y a veces nosotros como que nos nublamos y olvidamos que Dios está más interesado en un carácter transformado que en un talento natural, en un carácter transformado que en los dones. A veces los dones y el entusiasmo pueden llevarnos a promover a algunos de los obreros antes de tiempo. Antes que David tomara Sión, Jerusalén no existía. Se le llamaba Jebús porque era habitada por los jebuseos. Era habitada por los jebuseos. Era una fortaleza montañosa. Sión tenía un solo camino de entrada. Desde la óptica militar, era una fortaleza inexpugnable. No había forma de conquistarla. Josué, con todo su liderazgo, con toda la característica de un espíritu conquistador, sin embargo, no conquistó a los jebuseos. Y en igual manera tenemos el ejemplo de Gedeón, tampoco en el periodo de los jueces, tampoco conquistó a los jebuseos. Los jebuseos fueron derrotados cuando David y sus valientes entraron en escena. Apliquemos esta experiencia de guerra a la vida de la iglesia. Apliquemos esta experiencia de guerra a la vida de las iglesias en Iberoamérica. Hay fortalezas en las vidas personales y hay fortalezas en nuestras propias ciudades. Y nosotros tenemos que discernir cuáles son las fortalezas para tener un ministerio mucho más positivo del que hemos venido desarrollando. Tenemos que ser intencionales en las cosas que nosotros hacemos. A veces nos podemos conformar con poco. Tenemos que tener la mentalidad de una victoria total. Y ese es el dolor que muchas veces tienen aquellos que nos lideran. La carga espiritual que Dios ha puesto en el corazón del pastor Héctor Pérez. Un hombre con visión. Un hombre que ha podido transmitir todo lo que está en su corazón. Y hemos procurado colaborarle y ser elementos de apoyo, porque el anhelo de su corazón no es solo que su nación experimente una bendición, sino el deseo de su corazón, y nos unimos a nuestro propio deseo también como junta, de que haya una explosión
de la presencia de Dios que encienda las iglesias de Iberoamérica y que el Espíritu Santo pueda ser altamente glorificado al levantar a Cristo como la única esperanza para los pueblos de la tierra. Necesitamos una victoria total, porque hay una tendencia a una obediencia parcial. Recordemos ese pasaje tan conocido donde Saúl escoge lo mejor del ganado, no sigue las instrucciones de Dios, no sigue las órdenes de Dios así como fueron declaradas. Los amalecitas representan la carne y Dios no acepta ni la mejor carne. Esa es la gran realidad. Mire lo que dice el texto de 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que lo seas rey. Saúl fue rechazado porque desobedeció al Señor y le ofreció lo mejor del ganado. Todos los avivamientos del Espíritu Santo han sido el resultado del quebrantamiento y del reconocimiento de Dios como Señor, reconocerle como la preeminencia, como el todo suficiente, como el bien mayor. Y quiero animarte, amado consiervo. La bendición de Dios viene como resultado de la unidad. Yo quiero ser un agente de unidad. No quiero que nada pueda interferir en la unidad del Espíritu. Las demostraciones del poder de la iglesia en el primer siglo fue el resultado de la unidad del Espíritu. Dice, estaban juntos unánime. Y en cada ocasión que encontramos esa palabra unánime, hay una manifestación del poder de Dios, hay una demostración del poder de Dios. Salvación de alma, sanidad de enfermos y milagro como resultado de la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu juega un papel tremendamente vital. Esa iglesia que caminaba en el Espíritu, esa iglesia que tenía a Jesús como el Señor, ellos tenían una intimidad con Dios y una dependencia del Señor que producía todos estos efectos poderosos y sobrenaturales, y la iglesia crecía, y ese movimiento del Espíritu Santo se desarrollaba un discipulado viendo el obrar de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, los guerreros de David eran de un mismo corazón. Y no solo tenían un mismo corazón, no solo andaban en unidad, tenían habilidad para la guerra, eran eficientes guerreros. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros cultivemos la unidad en el Espíritu, depongamos toda actitud carnal de rebelión, de desobediencia, y nosotros nos unamos en el Espíritu, pero junto con unirnos en el Espíritu, hay en nosotros un espíritu de guerrero. Es decir, hombres y mujeres que no retroceden, hombres y mujeres que le creen a Dios, hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio intercediendo a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, orando en todo momento y pidiendo sabiduría para que Dios pueda guiarnos en todo el sentido de la palabra. Si nuestro enfoque es Cristo, amado pastor, no perdamos ese objetivo. No perdamos ese objetivo, porque esa es nuestra responsabilidad, ser
predicadores de Cristo y de su evangelio. Cuando David llegó a Jebús, los jebuseos le hicieron saber que ningún israelita había logrado conquistar la fortaleza de Sión. Es lo que el diablo siempre hará. El diablo siempre va a procurar decir: tú no lo podrás conseguir, tú no podrás lograrlo, es vano tu esfuerzo, siempre vas a tener obstáculos. Siempre el diablo procura, a través del negativismo y de la incredulidad, paralizar. Pero tú, amado pastor, tienes que ser un elemento de apoyo. Tú, hombre de Dios, mujer de Dios, sé un apoyo en oración por los líderes nacionales y los líderes de Iberoamérica. Y oremos los unos por los otros, soltando bendición de Dios. Me acuerdo en los comienzos de mi vida ministerial, en la zona norte, en una de las ciudades del norte de mi país, teníamos una cruzada de evangelización a nivel interdenominacional. Un pastor me fue a buscar al aeropuerto y cuando veníamos regresando, queriendo él animarme en alguna manera, me dice: Pastor Martínez, no se sorprenda si no se convierte en ningún alma, porque esta ciudad es bien dura. A lo que yo respondí: el Dios que vengo a predicar es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. A veces la gente no se convierte porque el corazón de la iglesia es demasiado duro. Pareciera que no le agradó mucho mi respuesta, pero esa es una gran realidad, porque el diablo siempre va a querer desalentarnos, intimidarnos. Eso hicieron precisamente los jebuseos. Mire lo que dice el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Nótese cómo se burlan, utilizan un lenguaje sarcástico. Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puedes entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y David tomó la ciudad delegando autoridad. Esta es una tremenda lección para cada uno de nosotros, los que lideramos, los que estamos al frente, liderando. David dijo: el primero que mate un jebuseo va a ser el capitán. Esa palabra la declaró. Mire lo que dice el versículo 10 de este mismo capítulo. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Los 7 años en Hebrón habían sido una tremenda escuela para mayores victorias. Cuando David destruyó a los jebuseos, estableció el gobierno de Israel en el monte de Sión. Y esto es semejante a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Cristo exhibió públicamente los principados potestades, venciendo sobre ellos en la cruz. El llamado final de este mensaje: basta de confianza propia, basta de individualismo, sino seamos llenos del Espíritu Santo, vivamos en sencillez de corazón, ansiemos la presencia de Dios, desechemos las actitudes incorrectas. Y quiero motivar a mis consiervos que todos juntos, desde el más grande hasta el más pequeño, el que recién comienza o el que tiene más años ministeriales, que nos metamos en el río de Dios. Porque nuestra responsabilidad es reproducirnos como pastores,
Tenemos que reproducirnos, visualizar líderes potenciales y prepararlos, porque ellos van a llevar la estafeta para más adelante. Y cada uno de mis consiervos haciendo las mismas tareas. Reproducirse. Si cada pastor se reproduce, si cada líder se está reproduciendo en la esfera de servicio, si cada creyente se reproduce ganando almas para Cristo, el crecimiento va a ser impresionante. Desarrollemos un espíritu enseñable. Y en ese desarrollo de nuestra vida de servicio, ejerzamos o desarrollemos un discipulado radical, donde yo recibo de Dios y donde doy de lo que recibo. Quien nada tiene, nada puede dar. Pero si de Dios recibimos, si de Él estamos recibiendo, esa gracia, esa vida, ese poder va a fluir. Y tú y yo seremos usados en gran manera. Deja orar un momento. Señor, presento a cada miembro del cuerpo de Cristo. Señor, necesitamos una nueva infusión de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, tiempos especiales y de mayor profundidad contigo. Ayúdanos, Señor, que tu sabiduría, tu gracia y el poder del Espíritu Santo, Señor, sea en nuestras vidas. Bendice a cada siervo tuyo y ayúdanos para que a través de la autoridad que usted ha delegado a su iglesia podamos cumplir nuestra asignación divina con fidelidad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá.
tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Jesús, mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Muy linda alabanza que hemos escuchado después de también el tremendo mensaje que ha compartido también el pastor Carlos Martínez, que siempre nos conforta también a nuestra alma, a nuestro espíritu. Así es. Y Sí, estamos terminando ya el culto del día de hoy. Queremos poder invitarlo a que este culto, si es que no lo pudieron alcanzar a ver completo, lo puedan ver también dentro de la semana, poder repetir también el mensaje y no olvidar de suscribirse. Si es que usted no se ha suscrito, ahí en el canal de YouTube hay una campanita y pincha suscribirse, aunque yo creo que están todos suscritos, pero también invitar a familiares, a lugares que están ahí que puedan ir, invitarlos a que se suscriban porque eso ayuda a crecer el canal y también poder bendecir a más personas que todavía no hemos alcanzado. Así que los invitamos a estar pendientes también de nuevos videos también que puedan salir en las otras plataformas que tenemos también y otros canales como Vida en Él y Vida en Él Kids. Así que vamos a vernos el próximo domingo, que tengan una semana muy bendecida. que el Señor los bendiga. Hasta luego, chao, chao. Nos vemos, chao.